Le damos la bienvenida en los estudios de la ciudad de Guayaquil al doctor Andrés Ortiz, asesor del alcalde Jaime Nebot, y además en días pasados tuvo la oportunidad de hacer su exposición en estos espacios de sociabilización que está realizando la Asamblea Nacional en relación a las enmiendas constitucionales. Andrés Ortiz, ¿por qué insistir en la consulta popular cuando se sabe que no va a haber consulta popular, que los votos los tiene Alianza País y que por tanto eso va a ser tratado y aprobado en la Asamblea Nacional Legislativa? Pero por otro lado, la propia Constitución de la República, de acuerdo a algunos expertos constitucionalistas, le da el derecho y la legitimidad a la Asamblea Nacional de tratar esta enmienda, y me refiero fundamentalmente al tema de la reelección, más aún cuando cuenta con el aval de la Corte Constitucional. Andrés Ortiz, sus argumentos. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la gentil invitación. Básicamente, la propuesta de que esto se realice bajo consulta popular tiene relación a que justamente el procedimiento constitucional establece la posibilidad de 13 meses que se va a ir debatiendo lo que ha resuelto la Asamblea Nacional y que cuenta con el aval de la Corte Constitucional. Lo que yo sostengo es que existen algunas de las reformas que se le han planteado al pueblo ecuatoriano, en mi criterio, son de carácter restrictivo de derechos y obligatoriamente debería consultarse al pueblo ecuatoriano la posibilidad de que se reforme dicha Constitución en base al pronunciamiento popular. En mi criterio, si a nosotros nos consultaron, por ejemplo, el tema de las corridas de toros o de los casinos, con mayor razón, por ejemplo, tiene sentido que nos consulten el hecho de la reelección del presidente de la República o, en su caso, la restricción que está pasando por el tema de las consultas populares, en donde, por ejemplo, se está limitando a los municipios el hecho de consultar solamente dentro del ámbito de sus competencias, y al resto de ecuatorianos también dentro de la literal B de la enmienda que se plantea, también está que le están prohibiendo consultar sobre cualquier asunto. Andrés Ortiz, por lo tanto, paremos ahí un momentito para ir precisando. La solución. ¿Me escuchas, Andrés? Paremos ahí un momento para ir precisando cosas. Sí, o sea, el ejemplo que pones es de forma más que de fondo. Es decir, ¿por qué no nos consultan si consultaron los gallos, etcétera, etcétera? Para mí eso es de forma. Vamos a lo restrictivo, a lo puntualmente restrictivo. La reelección presidencial establece restricciones a los derechos ciudadanos, sí o no, ¿y por qué? Constitucionalmente, la historia republicana de este país ha establecido la alternabilidad como uno de los pilares de la democracia ecuatoriana y latinoamericana. Es decir, debo reconocer también que la actual Constitución no contempla el término de alternabilidad, mas sin embargo, la Constitución sí establece claramente que solamente puede haber una reelección, y eso es lo que actualmente está viviendo el país con la reelección del presidente Correa. Entonces, cuando esta Constitución fue aprobada de forma mayoritaria y abrumadora por los ecuatorianos, y donde se estableció claramente que era la Constitución, que había solamente una reelección para elegir al presidente de la República y a los demás dignatarios, toma sentido, no solamente desde el punto del forma, sino del fondo, que se consulte uno de los principios básicos de la democracia, que es la alternabilidad, y por lo tanto considero que al ser un tema fundamental para la democracia y al haber sido aprobada una sola reelección por la mayoría de los ecuatorianos, cobra sentido, Carlos, que esto se le consulte a los ecuatorianos, no solamente por la forma, sino por el fondo, porque considero que es uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la democracia. En esa línea de pensamiento, vamos a lo de fondo que estás diciendo, Andrés. Dice, hay que consultarlo porque si bien la Constitución de la República, me refiero a la vigente, no establece el tema de la alternabilidad, existe los antecedentes históricos de la alternabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se estaría poniendo en riesgo la alternabilidad si es el mismo pueblo ecuatoriano en el momento de una elección, cuando un candidato se presente a la reelección, premiarlo o castigarlo? El pueblo no es el que estaría ahí decidiendo el tema de la alternabilidad. En consecuencia, ¿por qué insistir en una consulta popular si esto cabría una enmienda de parte de la Asamblea y sería el pueblo en el momento de la elección el que decida si hay alternabilidad o no hay alternabilidad? A ver, esa es una gran pregunta, y me parece que
que la Corte Constitucional lo ha resuelto, para mí, en mi criterio, de forma equivocada. Ya tenemos antecedentes en el caso de Colombia, incluso de Venezuela. Las dos cortes constitucionales, cuando les tocó resolver un caso exactamente igual al nuestro, se inclinó por establecer que quienes están en el poder tienen una situación de ventaja frente al resto de candidatos y que eso disminuye o atenta contra el principio de alternabilidad. No es lo mismo que el candidato sea presidente de la República a que no sea presidente de la República. Entonces, ese fue uno de los factores para negarle a Álvaro Uribe y en su momento al presidente Chávez la posibilidad de la reelección indefinida, más allá que en el caso de Venezuela un segundo fallo de la Corte Constitucional le permitió lanzarse al presidente Chávez. Pero existen ya antecedentes en el constitucionalismo latinoamericano en donde se ha prohibido a los presidentes a acceder a la reelección, en este caso indefinida. Ciertamente que si se pone entre la plantilla de candidatos al presidente de la República, no se lo está eligiendo al presidente de la República, y en eso estoy consciente de aquello. Pero sin embargo, lo que se critica en este sentido es la cantidad de acceso de bienes y servicios a los que el presidente de la República, candidato, estaría en situación de privilegio frente al resto de candidatos, y pienso que eso no ha analizado la Corte Constitucional al momento de su fallo. Pero Andrés Ortiz, en esa misma línea de pensamiento, voy a seguir con tu línea de pensamiento, pero de acuerdo a lo que tú dices, es decir, un candidato presidente o un candidato alcalde, recordemos que la propuesta de enmienda va para todas las dignidades de elección popular, no va tan solo para la presidencia de la República. Desde ese punto de vista, dice, tendría una ventaja porque tiene acceso a todos los recursos y poder de su institucionalidad. Llámese presidencia de la República, llámese alcaldía. En la línea de pensamiento que tú vas, entonces, ¿no hubiera sido de legitimidad que el alcalde Nebot no hubiera corrido en las anteriores reelecciones guardando el principio de tu análisis? Sí, efectivamente, obviamente esta situación le cae a todos los representantes que son elegidos, a todos los mandatarios que son elegidos por elección popular, no solamente el presidente de la República, sino los alcaldes, prefectos, concejales o asambleístas. Lo que pasa es que en el caso de los alcaldes y en este caso Nebot y otros alcaldes que también han llegado a la reelección, ellos tuvieron un apoyo en la anterior Constitución y en la actual Constitución, y a ellos se les dio una coyuntura especial, es decir, aquí no hubo reforma constitucional ni se está buscando una reforma o enmienda constitucional. Ellos pudieron acceder a esta elección en el caso de Nebot me parece que es por cuarta ocasión, si no me equivoco, justamente porque la anterior Constitución primero decía que podían ser reelegidos indefinidamente y la actual Constitución permitía la elección y doble reelección y reelección, en cuyo caso eso le permitió al alcalde Nebot acceder a poder lanzarse por última vez. Pero obviamente coincido contigo, en este caso no cabía que se renuncie a esta posibilidad porque, repito, está en la actual Constitución, y en el caso de Nebot, por ejemplo, si no se reforma, ya pues desaparece la posibilidad de que se pueda reelegir. Claro, lo que pasa es que yo me baso en el tema de legitimidad, que era tu argumento. Ahora, ya para terminar, Andrés, porque ya el tiempo se me está cortando, yo sé que tú no tienes nada que ver con este tema, pero te lo pregunto a ti como asesor del alcalde Nebot. Jonathan Parra nos envía un Twitter a mi dirección, @rabascalcarlo y @EcuadorTV/noticia. Pregúntenle al asesor por qué no soluciona el problema de tráfico en Guayaquil. Han multado con más de $350,000 por Metrovía. ¿Tienes alguna respuesta? Efectivamente, venía escuchando un medio de comunicación local. Aparentemente, efectivamente se ha sancionado, no es que se ha sancionado ni se ha recaudado todavía. El número de carros que han transitado por la Metrovía es realmente alto y preocupa, ¿no? Porque hubo una propaganda intensa del municipio de Guayaquil durante un mes después de que se aprobó la ordenanza para que los ciudadanos, entre los cuales me incluyo, que vivo en Guayaquil, no caigamos en este desobediencia civil, por llamarlo de alguna forma, de transitar por el carril de la Metrovía, y esperemos que las multas son disuasivas. Yo aspiro que con el devenir de los días y de los meses, los ciudadanos guayaquileños vamos a entender que la infracción de ocupar la Metrovía realmente causa más caos
del que supuestamente queremos evitar al ingresar ese carril, y esperamos que, como en su momento lo hizo la Comisión de Tránsito, que estableció y sigue estableciendo multas muy fuertes con los radares en todo el país, yo creo que la propia Comisión de Tránsito del Ecuador ha demostrado con creces que esta campaña ha servido para que disminuyan los accidentes de tránsito. Esperemos que esa situación se replique en Guayaquil y la gente pueda no ocupar la metrovía y permitir que fluya más rápidamente dicho transporte público. Gracias, Andrés Ortiz. Y más allá de las multas que deben ser persuasivas, de las cuales estoy de acuerdo, el tema de Guayaquil también, al igual que Quito, el tema del tráfico y de la movilidad debe ser un tema integral que se debe solucionar. Hay que tomar el toro por los cuernos. Gracias, Andrés Ortiz. Un abrazo. Esto fue Pensamiento Crítico.